Estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo, una serie que nos ha llevado todo un mes. Durante el mes de noviembre vamos a terminar esta serie. Te invitamos a seguir revisando cada una de las predicaciones. Están en YouTube, disponibles para ti, para que si te has perdido algún domingo de enseñanza, lo puedas revisar ahí. Acompáñanos domingo a domingo a través de esta serie, el Evangelio de Jesucristo. Recuerda que en algún momento hicimos una línea de tiempo donde les pedí que anotaran su fecha de conversión. ¿Sí? ¿Era una línea escrita o una línea imaginaria? ¿Recuerda? ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes de comenzar con esa línea, redoble de pies, por favor. Hermanos, llegamos a la meta. De la fiesta de las luces estoy hablando. ¿A dónde se fue usted? La fiesta de las luces, por supuesto. Cumplimos, gracias al Señor, lo que se había propuesto para ese día. Pudimos predicar el Evangelio, pudimos estar hablando acerca del Señor Jesucristo ese día y pudimos entonces tener este templo repleto de personas. Entraba, salía y los hermanos se sentaban con las personas para poder predicarles el Evangelio. Los niños fueron evangelizados. Así que el Señor reciba la honra y la gloria. Y nosotros, obviamente, sus siervos, le damos gracias al Señor por permitirnos servir en ese día. Así que, gracias al Señor, por esa razón llegamos a la meta. Entonces, la línea que hemos trazado cronológica, ¿verdad?, tenía dos momentos importantes en la eternidad. En esa línea cronológica usted tenía que marcar dos vértices, porque desde vértice para allá hablamos de la eternidad pasada y desde el vértice para allá hablamos de la eternidad futura. Perfecto. Y entre medio de esos dos vértices está nuestra vida. Pero en algún momento Cristo vino y impactó con su muerte nuestras vidas. Y hemos hablado durante varios domingos acerca de qué es lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas, comenzando, ¿se acuerdan?, por la redención, el nuevo nacimiento, la regeneración. Y dijimos que la regeneración era fundamental para que el Señor produjera en nosotros dos cosas: fe y arrepentimiento. Si retrocedemos, ¿verdad?, en el tiempo, la regeneración tiene que estar precedida obligatoriamente por un acontecimiento importante: la predicación del Evangelio. No puede haber regeneración sin la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y la predicación de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, precede obviamente con un evento importante para nosotros, que hoy día lo vamos a estudiar con varios nombres. Porque el Evangelio de Jesucristo trata con un aspecto teológico en nuestras vidas que se llama la expiación. ¿Sí? La expiación. Otros nombres para expiación usted lo va a encontrar en los libros, lo va a encontrar en la Biblia, en la Academia Bíblica Informa. Justamente están estudiando ese tema acerca de lo que es soteriología. Cómo Cristo compró nuestra salvación. Y a la expiación le hemos llamado con otros nombres. Alguien de la academia, alguien que quiera recordarse y decirme: expiación también es lo mismo que decir. La gente del sur también puede participar. El Señor les bendiga ahí arriba, así que están. Expiación es otra forma también de decir sustitución. Y vamos a hablar acerca entonces de la expiación, obviamente. ¿Por qué? Abra su Biblia en Isaías, por favor, capítulo 53. Y ahí tenemos un texto que nos muestra el concepto de expiación, de sustitución, de la muerte de Cristo por el pago del pecado. Isaías, capítulo 53. Y les voy a pedir a los que tengan celulares, ¿sí?, que ese mismo versículo lo busques, si puedes, si tienes la oportunidad en tu celular,
de buscarlo en dos versiones. Entonces no lo busque las dos versiones usted mismo si tiene celular, busque una, ¿cierto? Hay una versión en tu Biblia, o sea, en tu aparato de aplicación, que se llama NTV, Nueva Traducción Viviente. Y por favor, otra persona que busque Isaías 53:5 en la versión NVI, Nueva Versión Internacional. Y nosotros tenemos Reina Valera acá, lo más probable, 1960, o Biblia de las Américas, que estamos leyendo actualmente, ¿verdad? Así que Isaías 53, versículo 5, ahí está en Biblia de las Américas, y dice así: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y aquí está el concepto que viene de sustitución o de expiación. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. ¿Sí? Entonces va a reservar los versículos que le pedí buscar ahí de NTV, los vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos de sustitución, cuando hablamos de expiación, es nada más ni nada menos que Cristo en su vida terrenal, en su semana de pasión, ¿verdad? De domingo a domingo, cuando Él muere y es resucitado, todo lo que ocurre en la vida de Jesucristo fue la preparación para el momento donde Él exclamó en Juan 19, consumado es. El sacrificio de Cristo es la paga, o como dice Isaías 53, el castigo. Porque la expiación tiene mucha relación con la culpa. Y no estamos hablando de la culpa simplemente que nos da porque hicimos algo malo nosotros. La culpa, bíblicamente hablando, es un término legal. Nosotros, dice la Biblia, somos culpables de algo. Y esa culpa merece un castigo, merece un juicio. Y llega un momento determinado en la historia humana que esa culpa, ese castigo, hubo una persona que dijo: yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Yo voy a ser la persona, aquí está el concepto, sustituta. ¿Cuál es el concepto? Donde usted y yo debíamos haber estado, Cristo dijo: quédate ahí, yo voy a estar. ¿Y dónde estuvo Cristo? En la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por muchos, porque había una deuda que pagar, había una culpa legal que había que solucionar, había una ira, había un castigo que Dios tenía que demandar por el pecado de la humanidad. Y Cristo dijo voluntariamente: yo voy a estar en esa cruz para dar mi vida en rescate por muchos. O como dice Primera de Pedro, por favor, si va ahí, 3:18. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Eso es sustitución, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sustitución de lo que es la culpa por el pecado. Dice la Biblia que usted y yo éramos culpables y que había un pago que había sido demandado. Cuando nosotros pensamos en la cruz de Cristo, y me crié con esta pregunta, y Amalia algunas semanas atrás me la hizo recordar, ¿cuál es la razón por la cual Cristo tuvo que sufrir todo lo que sufrió previo a la cruz, en la cruz? ¿Cuál es la razón última de que Cristo haya sufrido tanto? ¿Por qué el pago tenía que involucrar el sufrimiento de Cristo? Y nosotros vamos a ver hoy día
que ese sufrimiento de Cristo demandaba básicamente dos cosas: el amor, pero también la justicia. Cristo quiso ir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una respuesta básica para el sufrimiento de Cristo: el amor. Dios nos amó, no nos quería dejar en la misma situación. No nos quería dejar con la culpa, no nos quería dejar con la vergüenza, no nos quería dejar con el castigo que merecíamos. Amor. Pero Dios también demandó algo justo, algo que pudiera cumplir todos los estándares necesarios para poder pagar la deuda. Usted ni yo no podíamos lograr esa justicia. Había una sola persona que lo pudo cumplir, por amor y por justicia. Entonces, cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo, quiero mencionarle 4 cosas con respecto a por qué Cristo tuvo que sufrir y cómo vemos el sufrimiento de Cristo en todo su ministerio, especialmente en la cruz del Calvario. Porque hoy día usted ve aquí adelante una mesa con un mantel, vamos a conmemorar la muerte de Cristo, y no podemos, dice la palabra del Señor, pisotear el sacrificio de Cristo y tenerlo en menos. Número 1, Cristo sufrió toda su vida. Toda su vida. Desde su nacimiento, y si usted recuerda, ¿verdad? Él no nació en una cuna de oro. Él nació en un pesebre, al lado de animales. Cuando transcurre la vida de Cristo, nosotros entendemos que Jesucristo está sufriendo por las personas, y dice en una escena, ¿cierto?, que Él, viendo las multitudes, tuvo algo que le ocurrió en su parte física. Dice que tuvo compasión por ellos, ¿o no? Eso es un dolor intenso que le da en el estómago a alguien y se le aprieta el cuerpo. Nosotros lo conocemos ahora por angustia. Cristo tuvo compasión por esas personas porque las veía como ovejas que estaban sin pastor. ¿Tiene las versiones NTV, NBI? Ya, perfecto. Porque quiero que busque este versículo, Isaías 53, por favor. NTV y NBI, para los que puedan ayudarme con esa lectura. ¿Tú tienes esos versículos también, hermanos, en esas versiones en solamente Biblia de las Américas? Ya. Isaías 53, habíamos leído recién el versículo 5, y vamos a bajar 2 versículos al versículo 3. Y después los que tengan NTV o NBI me van a dar el sinónimo que aparece en esas versiones con respecto a una palabra acá acerca del sufrimiento de Cristo. Versículo 3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Qué es lo que quiero que comparemos? Varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿Qué dice NTV? ¿Alguien tiene NTV? 53, Isaías 53:3 en NTV. ¿Qué dice esa parte? Ahí está. Dime esa frase. Antes. Ahí está. Hombre de dolores. ¿Sigue? Espéreme. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Tengo que recordarles que Isaías 53 fue escrito cerca de 700 años antes de la llegada de Cristo. ¿Sí? Isaías 53 es la descripción para los judíos de lo que era el Mesías. Este Mesías que tenía que venir. Pero las personas no consideraron que el Mesías tenía que sufrir. Y nos dice Isaías 53:3 que Jesucristo, ese Mesías, era un hombre de dolores, conociendo el dolor más profundo. NBI, ¿cómo lo expresa? Varón de dolores, hecho para el sufrimiento.
Cuando nosotros pensamos en la cruz de Cristo, cuando pensamos en la vida de Cristo, cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo, hermano, no considere que fue una casualidad que Cristo lo hayan puesto en una cruz. La Biblia dice, por lo menos 700 años antes, que el Mesías que iba a venir era un hombre que estaba preparado e iba a experimentar el dolor más intenso en su vida. Sí, es verdad que vemos a Cristo llorando por su amigo Lázaro, ¿no? Es verdad que vemos a Cristo en el huerto de Getsemaní pidiéndole a las personas que lo acompañaban, Pedro, Juan y Jacob, quedaos conmigo y velad, porque estoy angustiado hasta la muerte. Pero cuando hablamos del dolor en la vida de Jesucristo, usted tiene que considerar que Jesucristo fue preparado de tal manera que iba a experimentar durante toda su vida el dolor más intenso. Y la respuesta es, eso era necesario. Mira lo que dice Hebreos 5:8, por favor. Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Partiendo del 7, gracias. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo fue preparado para obedecer el mandato antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, de que un día, al momento de nacer, Él tenía que experimentar el dolor más profundo. Y Hebreo nos dice que lo aprendió en carne propia. Lo experimentó. Sí, cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, hablamos de que Él sufrió, obviamente, toda su vida. Pero no solamente hablamos del dolor en la vida de Cristo, sino que hablamos de ese dolor, número 2, en la cruz del Calvario. La Biblia dice, ¿cierto?, en Mateo 15:24, que lo pusieron y lo clavaron en una cruz. Y cuando nosotros recordamos los antecedentes de lo que era la muerte por crucifixión, nos damos cuenta que es una muerte horrendamente dolorosa. Dolorosa. Clavos que traspasan tus muñecas o tus manos, clavos que traspasan tus pies, aparte de todo el sufrimiento que había experimentado en el falso juicio, desde la corona de espinas, si recuerdan, desde los latigazos en la espalda, y tener que cargar con la cruz desde el momento de su falso juicio hasta casi, ¿verdad?, el Monte Calvario. La Biblia dice también que le pegaron puñetazos. Y que luego de todo eso fue puesto y clavado en una cruz. Toda la pérdida de sangre que Cristo tuvo, y esto es algo médico, usted lo puede investigar, usted lo puede leer, hay varios autores que te van a ayudar con esto. ¿Sí? Tu sistema circulatorio funciona porque obviamente está hermético, está sellado, ¿no? Y recorre todo un círculo, todo un circuito, ¿no? El corazón recibe sangre, el corazón bombea sangre, hay una presión normal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos hacemos una herida grave? Aparte de empezar a salir la sangre, comenzamos a perder esa presión, ¿verdad? Para que funcione correctamente el sistema circulatorio. A Cristo le dio eso. Tienes que pensar solamente en la corona de espinas, cuánta sangre está perdiendo. Tienes que pensar solamente en los látigos en su espalda, y lo hemos dicho alguna vez, esos látigos eran de cuero, incrustaciones, esos látigos en las puntas tenían incrustaciones de huesos, con puntas, piedras. Por lo tanto, cada vez que a alguien le pegaban un latigazo, desgarraba la piel. Tienes que pensar entonces toda la sangre que Cristo viene perdiendo durante toda la noche, todo el día, la sangre que sigue perdiendo en la cruz del Calvario,
Los autores le llaman a eso una condición hipovolémica. Hipo de bajo, volémica de volumen y hémica de sangre. Hay una pérdida del volumen de la sangre en el cuerpo. Eso trae como resultado a las personas que son crucificadas, que les cuesta demasiado respirar. Todo el intento que tienen para respirar es un dolor agónico, nos cuentan las personas que describieron las crucifixiones, hasta que llega un momento que la sangre que ya no hay empieza a tratar el corazón a bombear algo que no hay y empieza a lentamente producirse un paro cardiorrespiratorio. Si te fijas, las personas que estaban ahí de guardia, ¿cierto?, expertos en tortura, los judíos le pidieron a esos soldados romanos: mira, está a punto de empezar una fiesta solemne para nosotros, no podemos tener personas colgadas, necesitamos cortarle las piernas. Pegándole las piernas, ya no tienes la capacidad de respirar. La Biblia dice que solamente a los delincuentes le cortaron esas piernas o le pegaron en las piernas, pero a Cristo no le tocaron sus huesos, porque era tanta la pérdida, ¿cierto?, que él sabía exactamente en Juan 19 el momento de su muerte y pudo exclamar: consumado es. La deuda ha sido pagada. Y al momento, dice la Biblia, entregó el Espíritu. Porque la Biblia dice que voluntariamente él entregó su vida en rescate por todos o por muchos. Entonces, en la cruz del Calvario, el dolor físico era inmenso. Y cuando nosotros nos presentamos a la cena del Señor pensando en el sacrificio de Cristo, ¿en qué piensas? ¿Piensas en una persona que fue provista para nosotros, para el sufrimiento? Él no fue puesto en esta tierra como el Mesías, como el Salvador, para traerte felicidad, hermano. Por favor, sácate eso de la cabeza. Cristo fue puesto en la tierra para experimentar el máximo dolor en su vida y en su muerte. Y especialmente en su muerte. Hay un tercer tipo de dolor, y es un dolor teológico. Lo entendemos porque la Biblia lo expresa de esta manera. Isaías 53:12, si vuelves ahí. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Y aquí está el punto: llevando él el pecado, está correctamente puesto ahí, de muchos, e intercediendo por los transgresores. ¿Cuál es el concepto acerca del dolor de Cristo? Es el dolor de cargar con el peso del pecado. Nosotros quizás no lo dimensionamos, no le tomamos el peso de entender cuando alguien es culpable de algo. Varias veces he contado esto. Si no se acuerda, va a saber. Y si se acuerda, no me remate por favor la historia. Yo era chico y estaba viendo Nemo el Capitán, las historias de las 1001 noches en película, ¿cierto? Con esas animaciones que lo hacían como por parte y hacían toda una especie como de plastilina. Serían muy, muy antiguas. Tendría 8 o 9 años, vivía en Avenida Mata, Víctor Manuel, 1132. Y por esas cosas de la vida me vio por estar jugando con un cuchillo. Y la casa que teníamos era de parqué.
Entonces yo estaba entretenido con las historias de este hombre de Sinbad, el marino, ¿cierto? Nemo, y todas las cosas que iban pasando ahí. Y empecé a jugar con el cuchillo, a tirarlo en el suelo. ¿Y cuál era entonces el objetivo? Tirar el cuchillo y que quedara clavado en el parqué. ¿Sí? Aparte de arruinar el parqué, no sé cuántos parqués arruiné, ¿cierto? Pero esa no es la historia. Y tiraba el cuchillo, no resultaba. Y tiraba el cuchillo y no resultaba. Y algunas veces quedaba clavado, ¿cierto? Hasta que de repente, ¡pum!, tiro el cuchillo medio a medio en un cable alargador. 8 años, ¿sí? La explosión de ese cable fue impresionante para un niño de 8 años. ¡Pah! ¿Qué pasa cuando le cortan la corriente a algo en la casa? Se corta toda la luz. 8 años, tengo 47, saquen la cuenta cuántos años atrás, no teníamos, ¿sí?, interruptores, esto que usted los sube y los baja. Habían antiguamente tapones, que había que ponerle un puelito de cobre para que funcionara. Todo un cuento, ¿no? Volvamos al cuchillo. Clavado medio a medio, la explosión del momento, ¡pah!, la tele se corta, toda la luz de la casa se queda sin luz, sin corriente, y mis hermanas en las otras piezas, ¿qué pasó? Yo creo que si desde ese momento en adelante hubiera sido atleta, hubiera ganado todas las competencias mundiales. No sabe cuán rápido me paré a sacar el cuchillo, ¿sí?, a sacar el cable, porque había que desenchufarlo de un lugar, sacarlo de la tele, ¿cierto?, enrollarlo y esconderlo. ¿Qué pasó? Lamento decir esta parte, tenía un padre que no era muy considerado, era muy agresivo él. Por lo tanto, el susto de lo que hice era grande, pero el susto del castigo que me iba a llevar si descubrían que era yo, era tremendo. Él salía de sus casillas y te pegaba con lo que fuera. Entonces, ¿qué hice yo? Escondí eso. Si algún día mis hermanas ven esto, esta parte es triste, les pido perdón a ellas. Nuevamente, no sé cuántas veces le pido perdón. ¿Qué pasó? Se cortó la luz. ¿Y cómo? De alguna manera esa situación se transformó y el castigo fue para mis hermanas. Porque pensaban que estaban mintiendo y que sabían exactamente lo que había pasado. ¿Por cuántos años cargué con esa situación y esa visión de ver cómo un hombre le pegaba a 2 mujeres jóvenes que eran mis hermanas? Por mi culpa. Fue terrible. Entonces ahí usted tiene una imagen pequeñita de lo que causa el pecado en una persona, sabiendo que eres culpable y que necesitas sacarte esa culpabilidad de ti. La Biblia dice que el pecado de usted, el pecado de usted, el pecado de usted, el pecado de usted, de los tiempos, de las fechas, Dios tomó todos esos pecados, ¿sí?, y la culpa, la pena legal, las cargó sobre Cristo. ¿Cuántas noches sin dormir recuerdo que yo soñaba, ¿sí?, que alguien entraba donde yo tenía escondido el alargador y me pillaban? Y empezaba a soñar, ¿no? Dice Isaías 53:12, llevando él el pecado de muchos. ¿Y qué significa esa frase? No significa nada más ni nada menos que el Cordero de Dios
se puso en mi lugar y recibió los golpes. El Cordero de Dios, que no tenía nada que ver en el asunto, que Él había venido a predicar el Evangelio de arrepentimiento y a salvar a los que se habían perdido. La Biblia dice que la gente no quiso nada con Él, lo pusieron en una cruz, y Dios, por ese acto de expiación, de sustitución, cargó sobre Él el pecado, dice Isaías, de muchos. Lo que conlleva, obviamente, cargar el pecado es cargar con la responsabilidad que conlleva la culpa del pecado. ¿Entiende la idea? No es solamente esa parte teológica que Dios va a poner sobre Él los pecados, sino que eso involucra que Él, Jesucristo, se hizo responsable de pagar la deuda que yo debía pagar. En el ejemplo que puse, piensen, yo voy a recibir los golpes, aunque tú eres culpable, déjame ponerme en tu lugar. Ahora eso multiplícalo por todo el mundo. Entonces, cuando tenemos este concepto, hablamos de esta transferencia de la culpa. La culpa que tenía yo fue transferida a Cristo. Y la Biblia dice que ese dolor al cargar con el pecado fue tremenda. Y cuando nos enfrentemos a la mesa del Señor, cuando nos enfrentemos a los elementos, y cuando nos enfrentemos al símbolo de su cuerpo y de su sangre, quiero que pienses correctamente en el sacrificio de Cristo. Porque es un varón de dolores que conoció el máximo dolor, que conoció el sufrimiento en la cruz y que cargó ese pecado en su vida. La Biblia dice que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para pagar el precio por mi pecado. Él cargó en su cuerpo la condenación que yo debía pagar. Eso estudiamos hoy día. ¿Qué piensas de la muerte de Cristo? Te invito a que sigas reflexionando en la muerte sustituta de nuestro Salvador.